pertinentes. Listo. Nosotros hemos hecho una sucesión desde lo más macro, desde lo más grande, que pues es el universo, que ya vimos todo ese tema pues tan interesante de la materia oscura, de la energía oscura, de las partículas subatómicas, incluso hablamos un poco del gato de Schrödinger con el tema de la teoría cuántica y demás, ¿sí? Después hablamos un poco del sistema solar que lo super, hiper, mega condensé, porque omití muchos detalles, solo resaltamos los importantes, los que nos interesa saber por ahora para esta segunda unidad o segundo periodo, como quieran. Y entonces, como ya tenemos como ese origen del sistema solar, pues ahora tenemos que enfocarnos en la Tierra y específicamente en el origen de la vida de la Tierra. Nuestros desempeños se van a mantener, recuerden, ese desempeño general se mantendrá por siempre, bueno, mientras dure nuestro segundo periodo, y el indicador también va a ser el mismo, reconoce las teorías que explican, bueno, todo eso que pueden checar, y el objetivo de la clase, pues, va a ser conocer esas teorías sobre el origen de la vida. Al final, pues, veremos ese cortico video que, pues, explica de una forma muy chévere cómo hallaron la edad adecuada, bueno, adecuada no, la edad aproximada de la Tierra. Bueno, y para empezar a hablar del tema de la vida en la Tierra, pues uno tiene que explorar ciertos organismos que a uno le parecen muy curiosos y empecemos por estas palomitas, esta especie de palomitas, pues se llama Goura cristata, y entonces si nosotros como curso noveno estamos en una salida de campo por allá en Nueva Guinea y nos encontramos este par de bichos y uno les ve estas modificaciones en las plumas, estas crestas tipo punk, super roca, y uno dice, pero bueno, queremos determinar qué vino antes de estas palomitas, de estos bichos. ¿Qué estuvo primero, el huevo o la gallina? Creo que no lo hemos resuelto, o creo que sí. Bueno, ahorita más tarde miramos y respondemos desde la biología. ¿Qué fue primero, si el huevo o la gallina? Pero entonces uno ve estos individuos y uno dice, pero hermano, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué tienen crestas? ¿Por qué me estoy preguntando esto? ¿Por qué estoy sobre la hierba y por qué? ¿Mm? Recuerden que yo siempre les reitero el tema de las preguntas porque la ciencia empieza con base en una pregunta. Y para hacer ciencia, pues básicamente hay que estar aburrido, ¿sí? Empezar a preguntarse el porqué de las cosas. No tener nada más que hacer es hacer ciencias, para resumirlo de esa forma. También chequemos que hay unas aves marinas que pues tienen unos picos modificados a modo de bolsas, que es el caso de este Pelecanus conspiciliatus, que uno dice, pero ¿cómo? O sea, este bichito tiene ese pico tan largo, tiene una forma específica que va a conectar a esta parte inferior de este pico y además tiene una bolsa, una proyección de membranas que yo sé que son unas células especializadas que van a tener un 70% más de colágeno para permitir pues esa proyección. ¿Para qué? Pues para que este bicho pueda comerse los peces y que no se les escape. ¿Para qué? Para reproducirse y produzca descendencia. ¿Para qué? Bueno, pues no lo sabemos nosotros con certeza, pero sabemos que es para que esta especie en particular pues sobreviva. Y también vamos a tener, este es un martín pescador, se le conoce como un martín pescador, que va a tener unas modificaciones pues importantes también, porque ya no vamos a tener a ese súper pelícano, sino a un pollito, a un bichito, que es súper tierno, vean estos colores tan chéveres, ¿sí? Y que además va a ser un depredador, chequenlo ahí, un martín, ¿quién diría? O sea, es algo como ambiguo, un martín pescador comiéndose a una lagartija, ¿no? Si uno dice, martín pescador, deberías estar comiendo peces, pero no, si no hay pescado, toca hacerle a lo que haya. Si hay lagartijas moviéndose, pues toca ir a comer lagartija porque este bicho necesita reproducirse, acumular energía e ir a fecundar, pues hembras que estén disponibles. Pero sí, acá tenemos a este Seixeritaka, ¿sí? Comiéndose a este reptil, y entonces ahí se estarían comiendo entre familiares, porque acuérdense que las aves son dinosaurios modernos, ¿sí? Entonces ahí pues recuerden, la naturaleza no tiene piedad. Es este bicho que se alimenta o se muere de hambre. Bueno, sigamos. Acá tenemos otra especie de martín pescador, se llama Alcedo atis, y lo tenemos pues en esta hermosa captura, en esta fotografía, bajo el agua, haciendo de las suyas, pescando. Entonces, acá ya está bajo del agua, se introdujo con ese pico filoso y ¡pum! Capturó al pececito desprevenido que ya no va a volver a ver a su familia. Y después este bicho va a echar las alas hacia atrás para volver a salir a flote totalmente seco.
¿Por qué seco? Porque acuérdense que las aves, pues en la cola, si es que sí se le puede mencionar, se le puede decir, tienen una glándula que se llama glándula uropigial, pues que suelta un aceite. Ustedes de pronto han visto peinarse patos o las gallinas que van directamente a la cola y pues van a presionar esa glándula y se van a empezar a peinar todas las plumas para que queden, por así decirlo, grasosas y pues así aislar el agua. Veamos también insectos. En insectos también pues ocurren ese tipo de modificaciones que uno se hace preguntar, pero ¿por qué? O sea, sí, yo sé que yo estoy vivo, yo sé que este bicho está vivo, pero ¿por qué tiene estas estructuras particulares? ¿Mm? Este es un hemíptero, el que vulgarmente o coloquialmente le llaman chinche, o bueno, pertenece al grupo de los chinches, familia Membracidae, y va a tener una proyección pues de su exoesqueleto formando esta estructura particular que para nosotros serían cachos. Obviamente para un grupo específico de humanos dirán como, oh, es la reencarnación del diablo y tenemos que exterminar esta especie, pero no, tiene otros fines particulares. Pero cuando uno ve una foto a detalle de estos insectos, porque son insectos, y ve estos cachos, uno dice, Dios mío, pero sí, yo puedo entender muchos fenómenos de física, química, biología, epistemología y demás, pero todavía no alcanzo a responder por qué tienen estas estructuras en específico. Acá también, pues también tenemos a otro individuo de esa familia Membraceae y ya no va a tener esos cachitos allí a forma de cuernos, sino los va a tener en su parte posterior. Véanlos cómo se proyectan, ¿sí? Y entonces acá uno como biólogo evolutivo puede decir, bueno, listo, pues acá en la salida de campo de noveno, que estamos por allá en La Vega, o estamos en Tolima, no sé, imagínense el lugar, pues encontramos a Umbonia crassicornis, y bueno, yo infiero, o mi coartada es que este bicho tiene espinas para evitar ser atacado por depredadores. Supongamos, esa sería una de las hipótesis que nosotros podemos formular, ¿sí? Habría que empezar a detallar nuestra pregunta de investigación pues para estudiar este bichito. Pero también tenemos arañas que también pertenecen, recuerden a ese filum artrópoda, que lo vimos un poquito el periodo pasado, y vamos a tener a esta araña tan peculiar que se llama Gasteracantha versicolor, ¿sí? Y es que también tiene un patrón en su opistosoma. Acuérdense que las arañas se dividen en dos, prosoma, que es el que les estoy señalando de primeras, y opistosoma, que es la parte posterior, y en ese opistosoma o en ese rabo va a tener también una serie de cachos que son muy particulares y uno diría, pero venga, ¿por qué los cachos no son deformes? No le salen un pedazo aquí y otro acá. Acuérdense que estos bichos pertenecen al subreino Bilateria, que cuando decimos Bilateria voy a subrayar en otro colorcito, y cuando estamos hablando de bilaterales, es que nosotros podemos coger y partir a esta araña, así, con una cuchilla, y entonces, si separamos los dos pedazos, ambos van a ser totalmente iguales. Por eso se forman de esa forma tan sincrónica, pues esos patrones de los cachitos. Vea esta que es otra especie de gasteracanta, perdón, pero tiene esos cachos mucho más largos y entonces uno podría empezar a decir, bueno, listo, yo creo que eso es como para la reproducción, ¿sí? Pues este que es el macho, pues el que la tenga más grande es el que la hembra va a escoger pues para que la llegue a fecundar. Y yo les debía una cosa que estábamos viendo en laboratorio cuando se me fue la voz, que fue un episodio muy traumático, es como si le quitaran las alas a un ave, es como si le quitaran los colmillos a esta colmillos no, permítanme corregir, quelíceros, como si le quitaran los quelíceros a esta arañita, ¿sí? Y se acuerdan que yo les había dicho que en el caso de las arañas macho, van a tener una cosa que se llama bulbo copulador en los pedipalpos. Acuérdense que las arañas tienen 8 patas, pero adicionalmente tienen 2 apéndices que se llaman pedipalpos, que son los que yo estoy señalando aquí en rojo y en azulito. ¿Mm? Y esos pedipalpos pues le van a servir básicamente para absorber el esperma, porque ellos botan una bolsa de esperma y con estos bulbos absorben ese esperma y van y abren el opistosoma, una tapita que tiene pues la hembra en el opistosoma y de una la fecunda. Y la hembra va a ser estas arañitas son de una familia que se llama Oxyopide, las típicas arañas que son llamadas arañas lince porque son muy rápidas, y vea que la hembra no tiene esos bulbos copuladores, ¿vale? Esa explicación se las debía. Y entonces acá uno también se pregunta, pero ¿por qué jamano de espinas? ¿Sí? O sea, ¿por qué esos tricobotrios se solidificaron tanto con quitina y ahora los tiene? Pues bueno, esas preguntas
son las que uno lo llevan a ir hacia atrás, empezar a determinar cuáles ancestros tenían esas arañas, esos peces y esas aves, y uno tiene que ir más atrás. Si tenemos organismos eucariotas, o sea, con multicelulares, células con núcleo definido, nos toca echar para atrás y así sucesivamente. ¿Cómo nosotros vamos a tratar de aproximarnos a ese conocimiento que queremos obtener con respecto a responder cómo se originó la vida en la Tierra? Chequen este cuadro, no se vayan a asustar, no se los voy a hacer aprender de memoria. Si el cuadro existe con todas estas eras, ¿para qué se las hago aprender? Bueno, algunos se las podrán aprender fácilmente como Sean, pero no importa. Lo que yo quiero que ustedes chequen es esto. Esta tabla me va a dar una visión general de lo que son las eras geológicas. ¿Qué significa eso? Pues los periodos largos de tiempo que ha tenido la Tierra, en donde han ocurrido muchos cambios para que pues estemos en este punto escuchando la clase de biología. En una primera parte de esta tabla vamos a tener un eón. Todo esto que yo les estoy señalando, eón, era, periodo, época, pues corresponden a unos periodos, bien sea largos o cortos de tiempo. Los eones van a ser los más largos y vamos a tener dos. El fanerozoico, como decía ahorita en el quiz, el fanerozoico, pues sí, es un periodo muy largo de tiempo y acá pues tenemos así a ojo de águila, tenemos como que abarca un 85% del tiempo total de la Tierra. Y vamos a tener otro que se llama el precámbrico, ¿sí? Y que va a corresponder pues a ese porcentaje restante. No las vamos a ver todas porque son muchas eras, pero sí pasaron cosas muy importantes que yo más adelante les voy pues, a resumir y vamos a destacar, ¿sí? En un inicio, revolvámonos un poquito, acuérdense que la Tierra pues era esa super bola gigante donde habían altas temperaturas, donde vino ese planeta, ese pues planeta que se rumora que se chocó con la Tierra, que se llamaba Theia, y acuérdense que así le pusieron a la vecina de los tamales en honor a ese planeta, y entonces se chocó, ¡pum!, se choca con la Tierra y entonces después se forma la Luna y acuérdense, en la expansión de ese Big Bang todo el universo se empieza a enfriar, entre comillas, entre comillas enfriar porque igual sigue muy caliente, muy hot. Pero bueno, después de que se empezó a enfriar la Tierra, por así decirlo, no llegó al grado cero, pues entonces recuerden que no teníamos agua pura, nosotros no teníamos el agua que conocemos actualmente, ni agua salada, ni agua dulce, ni bueno, otras variedades de esa agua, ¿sí? Pero lo que sí teníamos era esa alta temperatura que estaba en un océano primitivo que tenía muchos sulfuros, muchos metales pesados y demás, y en donde pues la corteza de esa tierra nuestra pues se caracterizaba porque tenía muchas pues altas temperaturas. Y bueno, ¿qué dice la hipótesis? Que esas altas temperaturas con la combinación de ese medio acuoso y la combinación de los metales, sustancias orgánicas e inorgánicas, pues empezaron a moldear lo que vendría siendo la vida. Esa es una de las hipótesis, ¿no? Como la más aceptada por nuestros científicos. Y entonces que esa vida primitiva o esa vida ancestral empezó a surgir en las fosetas térmicas de ese océano primitivo. O sea que nosotros casi que estamos proveniendo de acá. O sea, las células, todo organismo procariota y eucariota está proveniendo pues de esa alta temperatura y de la combinación de todos esos elementos químicos. Era lo que yo les mencionaba la clase pasada, uno no se explica cómo la vida existe de lo que no está vivo, pero bueno, ya lo tratamos después. Y entonces, ¿qué pasa? Que ustedes saben que la Tierra está en continuo cambio, es decir, esta foseta marina que nosotros teníamos, la pudimos tener hace 5 millones de años, supongamos, un ejemplo así como muy trivial, ¿sí? Pero resulta que han pasado, no sé, 1.500 millones de años y ya no va a estar cubierta de agua. La corteza terrestre por procesos de subducción, ¿sí? ¿Eso qué significa? Que la Tierra como que se parte y parte de esos fragmentos salen a flote, pues van a hacer que esta foseta pues térmica ya no tenga agua, sino que esté pues en un ambiente seco y vean el agua pues ya donde iría. ¿Qué es lo importante pues de estos fósiles que se llaman estromatolitos, que están hechos en su mayor parte de hierro, ¿sí?
pues lo importante es que si uno coge una maceta o si coge bueno, algo con lo que pueda partir esa vaina, pues se van a encontrar con fósiles de nuestros ancestros, pues eucarióticos, no solo eucarióticos, sino también nuestros últimos ancestros universales, pues que son los que dieron origen, perdón, a todos los filums o filas más bien que conocemos en la actualidad. De pronto ustedes en canales de divulgación científica han checado esos estromatolitos y bueno, pues que se expanden o tienen su distribución más que nada en Groenlandia y pues allá es donde está la mayor fuente, en otras partes del planeta pues también hay. Y bueno, para tratar de darle fundamento a esas hipótesis que tenían esos científicos que decían que, bueno, la Tierra estaba pues muy caliente, había un océano primitivo que pues en donde pues, generaba muchos gases tóxicos, tenía metales pesados, habían continuas descargas de electricidad, no había una atmósfera consolidada todavía, por ende pues no había alguien que nos produjera oxígeno. Pues, ¿qué dijeron estos dos señores, Miller y Urey, en 1953? Dijeron, pues hermano, si nosotros queremos darle fundamento a lo que están diciendo nuestros otros compañeros científicos como Parín y, bueno, otros biólogos, lo que tenemos que hacer es jugar y recrear esa atmósfera primitiva en donde nosotros creemos que ocurrió ese fenómeno, ¿sí? Entonces ellos qué dijeron, pues bueno, vamos a ver si de cosas que no están vivas, o sea, de elementos químicos, realmente sí empiezan a surgir los bloquecitos de la vida. Y entonces, ¿qué hicieron ellos? Pues recrearon esa atmósfera de la siguiente forma. En un laboratorio conectaron un balón aforado, recuerden los elementos pues, que se utilizan en química y demás, y empezaron a poner agua y esa agua pues la hicieron hervir y pues todo pues esa reacción, ese gas que se producía pues de esa ebullición, ustedes saben, iba a ser conducido pues a otro compartimiento que en sus extremos tenía pues el bombardeo de unos electrodos. ¿Para qué? Pues para recrear esa atmósfera en donde pues a toda hora habían rayos, truenos y centellas, ¿sí? O sea, esa influencia física para que pues esas moléculas se consolidaran. Y también le pusieron acá una recreación de esos cambios bruscos de temperatura, ¿sí? O sea, ponían temperatura alta y pues temperatura baja, ponían estas reacciones físicas y bueno, pues ¿cuál fue el resultado de ese experimento? Que sí se podía obtener la vida pues de algo que no estaba vivo, pero bajo ciertas condiciones especiales, que pues es básicamente este experimento que ellos pues llevan a cabo. Y bueno, así muy de forma muy resumida, entonces, ¿qué ocurrió? Recuerden, estaba esa foseta térmica que estaba en ese océano, empezaron a hacer pues reacciones químicas, todos esos elementos se empezaron a consolidar compuestos más complejos como aminoácidos, como polipéptidos, proteínas y demás, y se empezó a consolidar pues lo que ya vendría siendo la membrana celular. Hay al menos unas 7 hipótesis de cómo surgió la primera célula, pero por eso se los estoy resumiendo. Entonces, que habían pues como una aglomeración de lípidos, o sea, de grasas. Acuérdense que la membrana de una célula se compone de una capa, una bicapa lipídica, ¿m? Y entonces empezó a formar esa membrana, voy a rayar aquí un momentico, como a forma de pequeños cúmulos, y cuando ese cúmulo se cerró o se consolidó, pues nació lo que se conoce como un coacervado, que tal vez ustedes pues lo hayan escuchado. Y bueno, después de que vinieron esos coacervados, se supone que varios órganos celulares empezaron a consolidar también y lo que hicieron fue un proceso de endosimbiosis. ¿Qué significa? Que esta célula ancestral o primitiva que yo tengo acá, en un momento se encontró con la mitocondria, ¿sí? Y fue amor a primera vista. ¿Por qué? Porque es que cuando ellas se encontraron, la membrana o esa célula pues primitiva como que dijo, bueno, si tú y yo hacemos una asociación, podemos hacer lo siguiente, yo te salvaguardo de este océano tan agresivo que pues en el que estamos y tú simplemente me vas a proveer de energía y pues bueno, yo te voy pasando ahí paxitos de oxígeno
para que pues podamos subsistir. Entonces, pues en ese punto de la historia se dieron la mano y dijeron, somos super best friends. Y ahí nace nuestro Luca, ese Luca que yo siempre les menciono, el último ancestro común universal para todas las especies o reinos que actualmente conocemos, ¿vale? Y después de eso se empiezan a consolidar los organismos, tanto procariotas que cogen por una línea muy aparte, o sea, me estoy refiriendo a las bacterias, los virus cogen por allá para otro lado y los organismos multi o pluricelulares cogen para otro lado. Solo vamos a coger en esta clase los multicelulares, ¿vale? Y entonces ustedes conocerán o habrán escuchado en esos programas también que hablan de la explosión del Cámbrico. Y entonces esa explosión del Cámbrico básicamente, pues literal fue una explosión, ¿sí? Y acá en pantalla podemos apreciar pues todas esas formas de vida que surgieron de esa explosión. ¿Y de qué trata básicamente? Pues que fue, bueno, se supone que fue una aparición repentina de muchas especies que dieron origen a todos esos phylums. Acuérdense, bueno, no se dice phylums, se dice fila para referirse al plural de todos los phylums, ¿sí? Ay, Dios mío, de todos los fila, hasta yo me confundo todavía, pero dieron origen no solo a los reinos, sino a todos los fila que nosotros conocemos actualmente y que alcanzamos pues a ver como de forma muy resumida el periodo pasado, ¿sí? ¿Cuáles hipótesis se tienen? Porque es que imagínense que no hay un consenso todavía de la comunidad científica que nos pueda decir, pero ¿por qué ocurrió ese rápido crecimiento? Pero pues lo que se sabe es que de pronto algunos factores climáticos influyeron, como cuáles. Acuérdense otra vez, devolvámonos cuando pues esa endosimbiosis ocurrió pues en esa célula eucariota ancestral, ¿sí? No solo ocurrió en célula animal, sino también en vegetal. Entonces, acuérdense que las bacterias también producen oxígeno, no solo las plantas. Entonces, ¿por qué factores climáticos? Porque la cantidad de oxígeno empezó a aumentar y eso tuvo una gran ventaja porque ese oxígeno lo que hizo fue empezar a regular esas condiciones pues agresivas que no permitía como que esa vida proliferara. Entonces había un aumento considerable pues de ese oxígeno, también factores genéticos, ¿sí? Porque pues estaba como en plena consolidación todo el tema del ADN, del ARN y bueno, todas esas moléculas bien importantes de transmisión genética, geológicos también porque acuérdense que ocurrieron muchas extinciones masivas, bueno, pues no muchas, al menos 5, de las que se rumora porque otros dicen que 7, otros dicen que solo 3, en fin. Morfológicos también porque ahí se empezaron a consolidar las primeras redes tróficas, depredadores, consumidores, descomponedores y demás. Y ambientales porque básicamente recuerden que la expresión genética está medida en mayor parte por el ambiente, que eso es pues es algo muy nuevo en biología, nuevo hace 20 años, pues que ya se entiende de otra forma la genética. Realmente la expresión genética de ustedes, de sus familiares, de sus mascotas y la mía está medida por el ambiente, que luego pues vamos a ver más a profundidad en esta unidad. Y bueno, ¿cuál es la prueba contundente pues de que realmente ocurrió esa explosión del Cámbrico? Una colina, una montaña entera que queda en Canadá y se llama el Burgess Shale, ¿sí? En ese Burgess Shale básicamente lo que vamos a encontrar si vamos con nuestra o nuestro crush a buscar fósiles del Cámbrico, pues eso básicamente una buena cantidad de fósiles invertebrados, ojo, aquí todavía no habían surgido los vertebrados, pues de esa época. Entonces hay muchísimos fósiles pues allá en ese Burgers Shale, que sería otra de las buenas salidas que debería tener noveno este año. ¿Sí? Y ojo porque se han encontrado muchos individuos que pues presentan unas características únicas, o sea que unas autapomorfías, ¿recuerdan? Características únicas que no permiten involucrarlos en ningún filum. Entonces estarían como en filas que todavía no se han identificado. ¿Mm? Si uno va a ese Burgess Shale, pues básicamente se va a encontrar una mano de fósiles. Algunos se podrán traer, otros no, pero pues imagínense traerse esto en una maleta de aeropuerto. Yo creo que uno saldría en alerta aeropuerto, allá haciendo el chequeo, uno trayendo una laja de un fósil muy chévere y allá preciso sale uno con el refósil de allá del Burgess Shale.
¿sí? Entonces, cualquier roca que ustedes cojan, que cojan un cincelito, eso es un kit que lo pueden comprar para cuando vayamos a esa salida de campo a Canadá, pues lo que vamos a encontrar es fósiles por todo lado. Y acá esta chica sostiene uno de trilobites, que es ese precursor de todos los artrópodos, acuérdense, crustáceos, insectos, eh, se me olvidó, crustáceos, insectos, arácnidos y bueno, todos esos grupos que vimos en el anterior periodo. Bueno, empecemos en orden. Primero va a venir una era paleozoica, ¿sí? Y va a tener los siguientes periodos. Ojo, recuerden, no es que se los tengan que aprender de memoria, solo conózcanlos por ahora. Va a aparecer el ordovícico, el silúrico, el devónico y el carbonífero, que es cuando empiezan a evolucionar las plantas para consolidar más la atmósfera, generar esa cantidad considerable de oxígeno y hacer los bichos muy grandes, ¿sí? En esta tabla ustedes pueden ubicar los millones de años que pues pasaron para que pues tuvieran lugar esos organismos, los periodos que ya les mencioné y cuáles formas de vida surgieron. Entonces, en este periodo encontramos pues las primeras formas de vida multicelular, ¿sí? Que en un principio eran como esponjas, ¿sí? Unas esponjas pues con tejidos como muy básicos, pero ahí empezó como la consolidación de esa vida multicelular. ¿Sí? En este ordovícico aparecen los primeros vertebrados. Recuerden mucho los procordados, ¿sí? Urocordados, cefalocordados y, siempre se me olvida uno. Bueno, ustedes se acuerdan. En este silúrico aparecen las primeras plantas consolidadas. Recuerden ese orden de las plantas, de las primeras plantas que aparecieron, que fueron briófitos, que después fueron helechos, después fueron las gimnospermas y angiospermas, sin olvidar las microalgas y demás. ¿Mm? En este devónico aparecen nuestras abuelitas, súper abuelitas, acuérdense, los primeros vertebrados cuadrúpedos, o sea, de 4 extremidades, que también tuvimos la fortuna de checarlos el periodo pasado, que básicamente van a ser esos 5 grupos de vertebrados, peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos, ¿vale? En el carbonífero van a aparecer los primeros reptiles e insectos voladores. ¿Cuál es un reptil volador? Pues ustedes saben, el ave, cualquier ave que vuele es ese reptil. Es un dinosaurio moderno y que pues actualmente los tenemos. Y acá en el Pérmico pues van a estar nuestros ancestros mamíferos, que acuérdense que acá entre el Carbonífero y Pérmico ocurrió pues una catástrofe muy fuerte que obligó a que ciertos vertebrados pues, se empezaran a ocultar en la tierra, a reducir su tamaño y a producir pelo para hacerle pues frente a las heladas que ocurrían en ese entonces. En la Mesozoica creo que es la era favorita de muchos y muchas porque aparecen los dinosaurios. Este periodo se compone del Triásico, del Jurásico y del Cretácico. Actualmente hay mucha gente que cree que no, no existieron los dinosaurios, pero pues hay muchas pruebas contundentes de esto, ¿sí? Y en ese periodo Triásico pues van a aparecer los dinosaurios que pues en una gran parte se extinguieron, pero actualmente tenemos muchos como el cocodrilo, que son dinosaurios modernos como las aves y como las tortugas. ¿M? En el Jurásico, pues va a aparecer, acuérdense, el ancestro general de las aves, el Archaeopteryx, ¿sí? Y pues estos dinosaurios van a tener una distribución más terrestre que marítima. Sin embargo, en el mar todavía se conserva muchísimo la vida porque recuerden siempre eso, en el mar la vida es más sabrosa. Y los que han ido al mar saben que pues eso es así. ¿Mm? Y en el Cretácico surgen los primeros mamíferos modernos, que no solo van a ser pues esa línea sanguínea de los monos con la que compartimos mucho ADN, no, también van a ser pues las zarigüeyas, las jirafas y bueno, etcétera. Y acá dice, se extinguen los dinosaurios no avianos, o sea, los que no se consideran aves, ¿sí? Como el pterodáctilo. Luego viene la era cenozoica, que está compuesta por el Paleoceno, por el Oligoceno, por el Mioceno y por el Pleistoceno, que es donde aparecen los mamuts, donde por allá nuestros ancestros humanos los cazaban para comer y para hacer pieles y demás. Y entonces en el primer periodo que se llama el Paleoceno, aparecen los primeros búhos y los topos. ¿Por qué?
porque acuérdense que estaban como en un periodo de transición de una era de hielo donde pues la mayor parte de la luz estaba siendo mm, como contrarrestada por esas continuas erupciones, por el continuo deshielo, solidificación de hielo en otras partes del planeta y demás, pues van a aparecer los búhos y topos. En el Eoceno van a aparecer los primeros caballos, elefantes y nuestras amadas mascotas en el Eoceno, en los ancestros de esas mascotas que todavía no, pues no han sido domesticadas. En el Oligoceno pues van a aparecer esos monos, toda la variedad de monos que ustedes puedan imaginarse, que son muchos, ciervos y rinocerontes. ¿Mm? En el Mioceno pues ya van a estar los simios, esos primates que ya van a tener la capacidad de empezar a pararse en dos patas, ¿sí? Ya no solo van a utilizar sus cuatro patas para andar, sino van a empezar a pararse en dos patas para darse duro y bueno, pues lo de siempre, ¿no? Tratar de fecundar pues a una hembra. Los ratoncitos también van a estar ahí, que tuvieron una radiación evolutiva importante. Después tratamos ese tema de radiación evolutiva y en el Plioceno surgen bovinos y ovinos. Bovinos, pues ustedes saben que son las vacas y ovinos, pues son las ovejas que aprovechamos mucho desde que las domesticamos para el tema de la leche, para el tema de la carne, para el tema de la lana y demás. Y acá en el Pleistoceno es donde surgen los primeros humanos modernos. Acuérdense de Lucy, esta nena que fue la primera, pues dicen que fue la primera humana que pues caminó erguida, ¿no? Fue una mona, otros dicen que fue un mono, bueno, en fin, fue alguien, fue allá un ancestro que un día dijo, oiga, venga, y si me paro de dos patas y empiezo a caminar, cool. Eso tuvo unas implicaciones grandísimas porque le quedaban dos extremidades libres, que pues son los brazos, y con esos brazos podía utilizar herramientas, y bueno, ustedes ya conocen ese tema que creo que lo han visto en sociales. Y el Holoceno en el que estamos. Este Holoceno está siendo debatido porque resulta que se debería llamar Antropoceno. ¿Por qué? Porque nosotros como humanos tuvimos la habilidad de en poquiticos años, en casi que en décadas, revertir todo el proceso de millones de años que a la Tierra le costó muchísimo tiempo, nosotros lo estamos revirtiendo actualmente. O sea, la Tierra, en un principio, con esos fósiles, empezó pues a dejarlos en su manto, en su parte interna, esa vaina se volvió petróleo, todo estaba bien hasta que la Nación del Fuego atacó, nosotros sacamos toda esa vaina, la quemamos porque parece que necesitamos el dióxido de carbono para sobrevivir y entonces estamos revirtiendo todo ese proceso de miles de años en un cortico tiempo. Entonces por eso están diciendo, no, hermanos, llámele antropoceno para que otras generaciones lo conozcan si es que llegan a ver pues esas generaciones. Bueno, ¿y cómo ocurren todos esos cambios geológicos? ¿Qué implicaciones tiene dentro de la distribución de las especies y en general para la vida? Recuerden, chicos y chicas, que nuestro mundo se divide en varias placas. El mundo no es sólido en su totalidad. Realmente es como si uno tuviera un plato o un bol lleno de leche y echara un cereal. Las partes que flotan del cereal, pues son la tierra, es donde nosotros vivimos. La tierra en mayor parte, pues es magma derretido, es fuego puro, es candela pura, es super hot, ¿sí? Y van a haber unas placas intercontinentales que se distribuyen por el mundo y estas placas, cuando se mueven, son las causantes de los terremotos. Mucha gente se azara cuando pues ocurre un terremoto y ocurre que la Tierra siempre está en movimiento y siempre están ocurriendo terremotos. Si ustedes entran al Servicio Geológico Colombiano, van a encontrar que a cada 15, 10, 20 minutos les van a reportar un sismo, pero pues uno no lo va a sentir así como mucho, ¿sí? Entonces vea que acá en esta placa árabe que les estoy señalando, en esta placa africana y en esta placa hindú, es un punto de terremotos brutales. Y si uno se remonta pues a las noticias y demás, acá pues han ocurrido muchos terremotos así como muy fuertes. Acuérdense en la parte de Pakistán y bueno, todas esas cositas. Como también va a ocurrir en Chile. Se han checado que suben muchos memes de que en Chile tiembla mucho, pues es porque Chile, ustedes saben que ese país pues es como una hebra, por así decirlo, y va a estar ubicado en la placa de Nazca. Pues cuando esa placa se mueve, obviamente Chile va a recibir todo ese voltaje de la placa y demás. Y pues afortunadamente nosotros no estamos tan pegados a una placa continental
pues como está en otros países, pero ojo porque aquí sí va a pasar la falla de San Andrés y bueno, ustedes ya han visto la peli muy ficticia y demás. Pero ¿qué pasa con esos movimientos de la Tierra? Ocurre que en un principio, cuando la Tierra se estaba formando, pues había un supercontinente que se llama la Pangea. Pan significa unión de todo. Cuando ustedes encuentren ese prefijo, pan significa la unión de todo y Gea, pues de tierra. Entonces, ese supercontinente, pues se, se especula que en un principio estaba pues todo relativamente unido, ¿no? Entonces ahí ustedes pueden ver cómo Norteamérica estaba con Suramérica, Suramérica con África y bueno, así. Profe, Cuando ya quisiera ocurre, preguntar algo. al final respondemos preguntas, ¿vale? Para que no se me vaya tan larga la grabación, que creo que ya se me está alargando un poquito, pero ya las respondo, ¿vale? Entonces, cuando ocurren pues el movimiento de esos supercontinentes, que después ya no era Pangea, sino era Gondwana, ¿sí? Y la Eurasia, ¿m? Chequen lo que pasa a nivel de especies. Si yo tenía una especie aquí entre Sudamérica y África, y resulta que hay un movimiento intercontinental, y yo tengo este bichito que es un ancestro, perdón, de los anfibios, cuando se empiezan a separar esas placas, pues un bichito se me va a quedar y el otro me va a quedar acá. Esa es la razón de por qué uno encuentra especies, por ejemplo, en esta parte de África y en esta parte de Sudamérica, aunque estén muy distantes unas de otras. Sí, acá tenemos otro ejemplo, vea, este ancestro de cocodrilos y bueno, varias plantas y otros bichitos. Y pues esta imagen resume pues básicamente el movimiento que ha tenido la Tierra a lo largo de los años. Recuerden, primero estaba aquí Pangea, acá está el periodo de tiempo, 225 millones de años, ocurre en el Pérmico, luego viene y se forma la Eurasia, ¿sí? Y después Gondwana, que ocurre en el Triásico hace 200 millones de años, luego en el Jurásico hay otro movimiento importante en donde se empiezan a separar pues esos continentes que ya no reciben ningún nombre especial, y pues bueno, ya tenemos casi que consolidada la Tierra como normalmente la conocemos, ¿sí? Entonces recuerden, esta imagen se las pongo porque acuérdense que acá esta vaina estaba unida acá. Si ustedes ven esto, encaja casi que pues, perfectamente acá y vamos a encontrar especies que se distribuían en ese viejo continente tanto acá como acá también, ¿vale? Y bueno, ustedes me dirán, profesor, venga, pero ¿por qué acá no encontramos fósiles de Tyrannosaurus Rex o del Archaeopteryx o de otro dinosaurio pues de por allá hace mucho? Pues resulta que gracias a esos movimientos que ocurrieron, gran parte de Latinoamérica estaba cubierta por agua. Por eso uno cuando va por a Boyacá, así, al desierto que hay allá, que es pues una parte especializada en fósiles, ustedes solo van a encontrar fósiles marinos, uno no va a encontrar Tyrannosaurus Rex ni nada. ¿M? Y acá está uno de esos ejemplos que uno puede encontrar. Bueno, no este mismo bicho, pero sí uno similar que está por allá en esos museos. Y bueno, este movimiento de placas, pues básicamente es para explicar una cosa, que el mundo pues pareciera ser un gato que juega con Australia. Ah, no mentiras, solo se los puse ahí porque sí es muy curioso. Yo ni siquiera había visto nunca eso, pero si ustedes ven, sí parece un gato literal. No sé qué desocupado se habrá puesto a ver eso, pero pues ingenioso, ¿no? Creativo. Nunca había visto ese patrón, pero sí, los gatos están en todo. Y bueno, ¿qué nos va a conformar esa separación de todos esos continentes? Pues acuérdense que la Tierra, recuerden que no es una esfera, no es una pelota, es más bien como un maíz pira, como un nerd, esos nerds que uno compra que son pues súper ricos, esos moraditos. Va a ser como un maíz pira o como un nerd, no va a ser estrictamente pues redondo o plano. Y bueno, esa distribución de continentes nos va a generar unas regiones biogeográficas que van a tener unas condiciones climáticas particulares. Acá vamos a tener frío, acá vamos a tener frío, pues acá vamos a tener una zona muy templada, recuerden el subtrópico, el neotrópico y demás. A su vez, toda esa distribución de biomas pues nos va a arrojar unas zonas biogeográficas. No se estresen por eso, simplemente se las menciono pues para que tengan en cuenta que gracias a esas regiones biogeográficas hay la posibilidad de que se generen pues especies nuevas y que las actuales se mantengan. Entonces vamos a tener unas zonas biogeográficas que pues los biólogos utilizamos para entender fenómenos de evolución y de distribución y pues básicamente de ecología.
Y si uno lo reduce más, vamos a tener unas ecorregiones que pues acá en el país tenemos muchas, tenemos morichales, bosques secos tropicales, bosques húmedos, etcétera. En otras partes del mundo tendremos bosque helado, bosque de coníferas, bueno, etcétera, ¿sí? Y pues esas ecorregiones van a condensar pues un tipo muy determinado de bichitos, ¿sí? Pero también va a haber unas zonas de endemismo. ¿Qué significa endemismo? Que una especie tuvo el desarrollo de toda su historia evolutiva solo en ese lugar. ¿Qué significa eso en español? Que solo en ese punto del planeta voy a encontrar esa especie. Eso significa endemismo, para resumirlo en términos generales. Y ahí donde les puse súper rojo, ustedes ven que Colombia, pues obvio que es uno de esos países súper endémicos que albergan mucha biodiversidad, que pues Brasil nos gana solo porque pues tiene más terreno, pero pues que somos súper poderosos en ese sentido, muchos animales, muchos bichitos, plantas y demás. Y bueno, pues en conclusión, ¿a qué nos lleva eso? A una gran diversidad de bichos, de insectos, de arácnidos, moluscos, crustáceos, peces y todo lo que ustedes quieran, hongos, plantas, organismos procariotas, bacterias, arqueas, cromistas, bueno, en fin, todos esos procesos que ocurrieron, pues son los que nos producen las especies que actualmente tenemos. Ojo, yo como biólogo no les estoy diciendo estudiantes de noveno, es que así fue como pasó y duélale a quien le duela, así fue como pasó. No, 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 chicos y chicas, esto es solo una hipótesis pues de lo que pudo haber pasado. Es la mejor forma de entenderlo. Muchas gracias, voy a tener la grabación y damos paso a las preguntas. Espero no haberme extendido.